3 ABN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Alberto Ingleton con la serie Seguridad en Cristo. Muy bienvenidos nuevamente a las series Anclas de la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando a ustedes de una iglesia en los Estados Unidos, de un extremo de los Estados Unidos. Estamos en el lado oeste de los Estados Unidos, en California, y estamos en la iglesia La Sierra Hispana, aquí junto con los hermanos que aman a Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Posiblemente se han dado cuenta que hay más de una persona detrás de su servidor. Tenemos un lindo coro que va a participar durante este programa y estoy ansioso de escuchar esa linda melodía. Pero antes de eso queremos dialogar aquí con el primer anciano de la iglesia La Sierra y su nombre, por favor. Guillermo Varela, un servidor para usted, pastor. Usted es el primer anciano de la iglesia aquí. Por favor, si nos ayuda para aquellos que tal vez están interesados en visitar a la iglesia. ¿Piensa usted que esta es una iglesia que las personas son bienvenidas con cariño y amor? Definitivamente. Esa es una iglesia que son bienvenidos y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Muy bien. Yo recibí así un cariño cuando entré y estamos muy contentos y agradecemos a la iglesia La Sierra, al pastor Quiroz y a todos que nos han ayudado para hacer una realidad de esta serie Anclas de la Verdad. Quiero preguntarle, ¿dónde está ubicada la iglesia para aquellos que quieren visitar? Estamos en la ciudad de Riverside, por la calle Avenida La Sierra y Cypress. Estamos en la mera esquina y aquí son bienvenidos los que deseen llegar. ¿Y el pueblo, más o menos, cómo se llama? El pueblo Riverside, me dice. Riverside. Muchas gracias, Riverside, California. Y si quieren más información, por supuesto, pueden visitar a la página del internet o llamar a 3 ABN Latino y compartimos la información con ustedes. Así es. Mencioné que usted es el primer anciano de la iglesia. Para aquellos que tal vez están mirando el canal y se preguntan, ¿qué es eso del primer anciano? ¿Tiene que ser un anciano para ser anciano? Porque yo he visto ancianos que son jóvenes. El nombre de primer anciano es un servidor de la iglesia. Muy bien. Es para atender a la membresía en todos los aspectos, tanto espirituales como sociales, como físicos. Muy bien. Ese es un anciano. Entonces es un siervo de los hermanos. Así es. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos en este momento dedicarnos a oración. Si usted nos hace el favor de dirigirnos en oración para invitar a la presencia de Dios. Con todo gusto. Amante Padre que estás en el cielo, nuevamente, oh Dios, te damos gracias porque tú estás en nuestro medio. Al empezar este servicio es en honor a tu nombre y a tu gloria. Amén. Que este programa sea bendecido por tu mano poderosa y que los que estamos en el mismo podamos tener el privilegio de aprender y ponerlo en práctica el día de mañana. Ayúdanos a convivir los unos con los otros y ayúdanos a entender el gran amor que tú tienes en nuestras vidas, porque te lo agradecemos y suplicamos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Un placer. hermano Varela. Quiero decirles que durante este programa vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios con el título La victoria es segura. La victoria es segura. Y tenemos con nosotros al pastor Alberto Ingleton, que es director de Ministerios Hispanos de la Iglesia Adventista aquí en esta zona de California. Pero antes de eso vamos a escuchar una ofrenda musical y es mi placer presentarles a ustedes el coro de varones Soldados de Cristo. Tenemos con nosotros en piano Ilse Acevedo, la directora es Delia Martínez Samuch-Luc. Si usted me ayuda, por favor, porque no es español su apellido. ¿Cómo es? Ucraniano, es Delia Martínez Samoluk. Ucraniano. Muy bien. Vamos a escuchar una linda melodía titulada Santo, Santo, Santo y le agradecemos por su participación y después de la participación musical vamos a tener el mensaje en los labios del pastor Alberto Ingleton. Que Dios les bendiga.
El Señor nos ha llamado para triunfar. Lo hermoso de todo es saber que por la gracia de Dios todos podemos ser cristianos victoriosos. La victoria es segura en Cristo Jesús. Confiamos en Él porque Él nos ha llamado a su servicio, nos ha llamado a ser sus hijos. Y es por eso que en esta noche podemos abrir la palabra de Dios con la certeza de que tenemos una promesa que acompaña a cada hijo de Dios que se acerca a Él con fe. El texto inicial lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 6. Los versículos del 1 al 5 nos dicen: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es un presente ahora, hoy, en este momento. Jericó está cerrada, bien cerrada, es el énfasis del texto. Y la causa porque los hijos de Israel están frente a la ciudad de Jericó. El versículo 2 presenta el mensaje que Josué recibió del Señor. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Si ustedes notan, el Señor le dice a Josué: no, yo te entregaré a Jericó. No es un futuro. El Señor le dice: Josué, ya yo te he entregado a Jericó. ¿No nos dice la palabra del Señor que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Qué dicen ustedes? Cristo nos llama para triunfar. Y el Señor le dice: ya te he entregado a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Luego le da ciertas instrucciones. Le da la estrategia militar. Y le dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Me habla de un Dios que está en control, que da lujo de detalles, tal como nos lo presenta la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, un Dios que está sentado sobre su trono. Sabes, te he entregado esa ciudad. Van a marchar alrededor de esa ciudad una vez por 6 días. El 7º día marcharán 7 veces. Y luego esa multitud va a gritar y esas murallas van a caer. Ahora, esto debió ser desafiante para ese pueblo. Esa multitud de 2 o 3 millones de personas que están frente a Jericó. Pero en sus mentes hay mucho más. 40 años atrás, sus padres habían estado frente a Jericó.
40 años atrás había estado ese pueblo anhelando, deseando heredar la Canaán terrenal que se les había prometido. Expectantes, anhelosos. Un pueblo que había visto las maravillas de Dios. Un pueblo que había sido liberado con mano fuerte, poderosa, de la potencia más grande del mundo en aquel entonces, que era Egipto. Estaban frente a esa tierra que fluía leche y miel. El Señor, durante su travesía desde la liberación de Egipto hasta encontrarse frente a Jericó, había demostrado su poder en forma maravillosa. Les había protegido. Les había protegido no solamente de la intemperie en el desierto, sino de esas naciones hostiles. Los había liberado con mano fuerte cerca de 2 o 3 millones de personas. Ese pueblo había visto el Mar Rojo abrirse y delante de sus ojos han visto cómo el Señor en forma maravillosa destruye la capacidad militar de Egipto, aquella capacidad que quería usar para someterlos otra vez y llevarlos a la esclavitud. Ellos han presenciado estas demostraciones del poder de Dios con sus ojos. El Señor ha suplido de agua fresca en medio del desierto. Esa multitud ha comido. El Señor les ha protegido de enfermedades, de dolencias mayores. El Señor, en su misericordia, para protegerlos de las inclemencias del sol en el desierto, había colocado una nube sobre el pueblo de Israel. Y de noche esa misma nube les servía de protección, una pequeña leve luz que le daba serenidad y tranquilidad a ese pueblo. Esa nube también fue usada por el Señor para proteger al pueblo de Israel del ejército egipcio que quiso traerlos otra vez a la esclavitud. Se interpuso. Esa nube era la que indicaba cuándo ellos iban a avanzar. Esa nube les indicaba cuándo debían detenerse. Esa nube les indicaba qué ruta tomar. Dios se había mostrado fiel. Porque, hermanos queridos, Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas. Él cumple sus promesas. Dios se ha mostrado fiel. Y luego viene la orden. El Señor da las indicaciones. Y el Señor le dice a Moisés: esa es la tierra que ustedes han estado anhelando por muchos años. Es la tierra que yo prometí a sus padres. Es la tierra que yo prometí a Abraham. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Así que ahora adelante y tomen posesión de la tierra. Es tiempo de tomar posesión. Es la hora de marchar en el nombre del Señor. Es el tiempo de heredar esa tierra, esa Canaán prometida. De repente algunos líderes se acercan a Moisés y le dice: ¿por qué no enviamos algunos espías a estudiar la tierra? No sabemos quiénes están ahí. No sabemos quiénes están morando ahí. ¿Por qué no enviamos algunos para que observen, para que nos asesoren, para que hagan una investigación minuciosa de la capacidad bélica de esas personas que están dentro de la ciudad de Jericó? Es importante notar que no fue idea de Dios enviar estos espías. Dios ya le había dado las indicaciones a Moisés: es tiempo de tomar posesión de la tierra. Tomen posesión. Esta idea no vino de Dios.
Ellos querían informarse de qué rumbo tomar. Querían tener sugerencias para qué estrategia militar llevar a cabo para tomar posesión de esa tierra. Y hermanos queridos, es importante que tú y yo sepamos que Dios no necesita de nuestra ayuda. Él es el Todopoderoso. Él es el que ha prometido la tierra al pueblo. Él es el que los ha liberado con mano fuerte. ¿Recuerdan ustedes años atrás, 40 años atrás, Moisés creyó que él iba a liberar al pueblo? Y el Señor le dijo, no, así no es. Y lo envió 40 años al desierto. Han pasado 40 años y ahora el pueblo está buscando estrategia, está tratando de ayudarle a Dios. Increíble cómo el ser humano a veces cree que puede ayudarle a Dios. Él conocía al pueblo, él sabía quiénes estaban ahí, Dios conocía el terreno, él conocía las habilidades de ese pueblo, él sabía lo que le estaba diciendo al pueblo cuando él dijo, vayan y tomen posesión de la tierra. Él les iba a dar la tierra. Y nosotros anhelamos, ¿no es cierto, hermanos queridos, llegar a la Canaán celestial, sí o no? Queremos estar allá. Queremos estar en la patria celestial. Ya estamos cansados, ¿no es cierto?, de vagar por el desierto. Y queremos llegar a casa. Queremos estar en un mundo donde ya no habrán más tristezas. En este mundo reímos hoy y lloramos mañana, porque la vida así es. Es incierta, es frágil. Estamos en el desierto y anhelamos estar en aquel lugar donde no habrán penas. Y el Señor ha prometido también darte a ti, a mí, la Canaán celestial. Gloria al Señor. Y Él conoce el camino. Él ya nos ha dado las indicaciones. La pregunta es, si queremos lograr la victoria, ¿estamos dispuestos a seguir las indicaciones de Dios o nuestras indicaciones o nuestras sugerencias o como nosotros creemos que deben ser las cosas? Moisés ya había recibido las instrucciones de Dios, pero le pareció que hacía sentido lo que decían los hermanos. Y va y le presenta la inquietud a Dios. Y Dios es noble, Dios es misericordioso, Dios es paciente con nosotros. Dios te trata con dignidad, con respeto. ¿Recuerdan ustedes cuando Él se acercó con Adán y Eva? La pregunta era, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Pero nos trata con respeto, con dignidad. Ese es Dios. Y es hermoso saber eso, porque Dios no hace acepción de personas, porque como trató a Adán, como trató a Moisés, te va a tratar a ti, me va a tratar a mí. Y nos respeta, nos dio libre albedrío. Y el Señor le dice, Moisés, yo te dije qué hacer, pero tú insistes, ¿te parece que esto es bueno? Y el Señor a veces simplemente nos permite que nosotros vivamos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero queremos ir a casa, ¿sí o no? Queremos ir a la patria celestial. Queremos estar, hermanos queridos, en un lugar donde ya no hayan malentendidos, donde no hayan críticas. Queremos estar en un lugar donde no hayan gente orgullosa, donde no haya gente maliciosa. Queremos estar en un lugar donde no existan rencores, donde no existan las gangas, las drogas, donde no esté el terrorismo, donde no estén los desprecios. Queremos estar en un lugar donde no se abusen de los niños, donde no se maten a los inocentes. Queremos estar en un lugar donde no habrán maleantes, donde no habrán avaros, donde no habrán amigos de lo ajeno, donde no habrán secuestros. Queremos llegar a la patria celestial. Pero lo más importante que tú sepas es que Cristo quiere llevarnos a casa. El Señor escucha el pedido de Moisés y les permite ir. Pasaron 40 días y el pueblo está ansioso esperando el reporte de los espías.
¿Qué indicaciones traerán? ¿Qué reportes nos darán? Y saben ustedes, hermanos queridos, que muchas veces nosotros nos parecemos a los israelitas. Porque muchas veces estamos dispuestos a escuchar más a los amigos. Estamos dispuestos a escuchar más a las personas. Estamos dispuestos a escuchar más a la gente de ciencia. Estamos dispuestos a escuchar más a los dirigentes. Estamos dispuestos a escuchar más a los líderes. Estamos dispuestos a escuchar más a otras personas. Y no nos olvidemos que para donde nosotros vamos, para la patria celestial, la primera pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿qué dice Jehová? ¿Qué dice Dios? ¿Qué indicó el Señor en su santa palabra? Cuando los 10 espías expresan sus inquietudes negativas, porque fueron 12, pero 2 inicialmente dieron un bonito reporte, tal como el Señor nos prometió, Josué y Caleb. La tierra fluye leche y miel. Y habían traído, ¿no es cierto?, un enorme racimo de uvas, que había que cargarlo entre 2 personas, que hasta el día de hoy es el símbolo de turismo de la nación de Israel. Vamos, como el Señor nos ha dicho, y tomemos posesión de la tierra. El Señor dijo, ya nos entregó la ciudad de Jericó. Pero 10 de los otros hermanos empiezan a ampliar los obstáculos, empiezan a ponerle lente de aumento a las dificultades. Las naciones son muy poderosas, los armamentos son superiores, hay gigantes en la tierra, y luego exageran, dice, los gigantes son de tal magnitud que nosotros parecemos langostas. Las ciudades están amuralladas, y sí estaban amuralladas. Pueblo fuerte, imposible de vencerlos. No existe ninguna posibilidad de que nosotros tomemos posesión de esa tierra. No se hagan de ilusiones. Es inútil pensar que la podemos poseer. Es imposible. Cambia la escena, el cuadro es caótico. Hay cobardía, hay temor, hay desaliento, hay desesperación. El pueblo no se detiene a meditar quién los trajo ahí. El pueblo no se detiene a meditar quién los libró de la esclavitud de Egipto. El pueblo no se detiene a meditar en quién destruyó todo el ejército egipcio. Y la inspiración nos revela más detalle. Dice que hubo llanto, hubo caos, hubo desesperación. Empezaron a acusar a Moisés y a los líderes de traerlos para morir en el desierto. La palabra del Señor me dice que dijeron, ojalá muriéramos en el desierto. Y el Señor lo concedió los que pidieron. Todos los adultos murieron en el desierto, excepto 2, Josué y Caleb. Y ahora Josué está frente con esa multitud, frente a la ciudad de Jericó. La anhelada puerta a la Canaán terrenal estaba frente a ellos. Ahora, Jericó era una poderosa ciudad. Era una ciudad que estaba dispuesta a defender sus dominios. Si ustedes notan, dice, la ciudad estaba cerrada. La ciudad no estaba dispuesta a negociar. La ciudad no estaba dispuesta a aceptar una propuesta de paz. Cerrada, confiada en sus protecciones, confiada en sus murallas, que parecían desafiar al Dios Todopoderoso, decididos a defenderse dentro de esa ciudad. Las ciudades vecinas a Jericó, por temor común, se han reunido, han hecho pactos militares, sus caballos están listos, sus carros de guerra de hierro están listos. El conocimiento del terreno le da una ventaja a ese pueblo. Las fortalezas están firmes, están encastillados. Jericó era una de las
más poderosas ciudades del mundo conocido. Era una ciudad orgullosa, una ciudad pagana, plagada de templos y un nido de vicios y de lujo, en abierto desafío al verdadero Dios. Sus murallas tenían 30 pies de alto. El ancho de esas murallas eran de 10 a 20 pies de ancho, encerrados. Las murallas eran de piedra sólida, piedra maciza. Josué consulta a Jehová y el Señor le da la estrategia militar a Josué. La estrategia militar estaba dispuesta para fortalecer, probar y desafiar la fe de los discípulos, de ese pueblo y del pueblo de Israel. Es interesante notar que las instrucciones eran que el arca debía estar en el medio de todos ellos. Mientras acampaban, el arca estaba en el medio. El pueblo impaciente alrededor del arca. Ahora, el pueblo está ansioso de tomar posesión de esa ciudad y entrar a esa Canaán terrenal. Han esperado 40 años. Recuerdan el fracaso de sus padres. Consideran que ahora ellos son guerreros, bien entrenados, capacitados y están listos para vengar la sangre de sus padres. ¿No dice la palabra, mía es la venganza? Pero a veces nosotros nos queremos adelantar y nos impacientamos. La estrategia fue clara. Y empieza el primer día y esa multitud sigue las indicaciones de Jehová. El secreto del éxito está en seguir las indicaciones de Jehová. Las indicaciones fueron claras. Nunca una ciudad amenazada había presenciado un espectáculo tal. Nunca. No dieron un asalto sorpresivo. No estaban dando alaridos en el campo. No se escuchaban instrucciones de guerra. No se estaban colocando escaleras en las diferentes partes de las murallas. No se levantan trincheras alrededor de las murallas de Jericó. No se escuchan discusiones de estrategias. Muy temprano al amanecer de la mañana, todo el campamento empieza a desenvolverse en una larga procesión rumbo a la ciudad de Jericó. Guardaban silencio, un silencio sepulcral. No se oían desafíos, no se oían gritos. Sigilosamente se movían alrededor de toda la ciudad y para sorpresa de los cananeos, el ataque sorpresivo que tanto esperaban nunca llegó. Lo único que escuchaban eran los pasos de esa hueste numerosa y el tañido de las trompetas de esos sacerdotes repercutían por las colinas. Una vez terminada la vuelta, el ejército, el pueblo, los sacerdotes y el arca silenciosamente regresaban a su campamento. Ahora Jericó con asombro está observando qué está ocurriendo acá. ¿Qué está pasando acá? Buscan sus computadoras y van al internet a buscar todo tipo de estrategias militares, a ver si había alguna parecida a esta. ¿Qué esperar? Consultan con los líderes de las diferentes partes del mundo, buscan a la gente sabia, los generales, los hombres hábiles de guerra, de historia, y ese misterio, esa conducta del pueblo de Israel dirigidos por Dios les infunde temor, incertidumbre. Muchos se burlan del movimiento del pueblo, pero una gran multitud está lleno de temor, aterrorizados, y se preguntan,
¿qué más podrá hacer el Dios de los israelitas? Ellos sabían lo que había pasado 40 años atrás. Ellos sabían de la destrucción de los egipcios. Ellos sabían que habían pasado por 40 años en el desierto y donde la ropa no se les había desgastado, donde el pueblo había sido conservado por Dios milagrosamente. Ellos habían escuchado de los otros que habían sido destruidos alrededor, pero algo que está muy cerca de sus mentes, que no ocurrió 40 años atrás, había ocurrido días atrás, es el cruce del pueblo de Israel por el Jordán. El Jordán se había convertido en la primera barrera para la conquista de Canaán. El primer desafío para Josué con ese nuevo pueblo. Y el Señor le dice a Josué, como le había dicho 40 años atrás a Moisés, adelante, tomen posesión de la tierra. Y el Señor le dice a Josué, adelante, vas a cruzar el Jordán. No le da indicaciones, no le da estrategia como ahora, simplemente le dice, es tiempo de cruzar el Jordán. Y Josué recibe esas instrucciones, porque paso a paso el Señor está probando, fortaleciendo la fe de ese pueblo, como lo hace contigo y conmigo a través del desierto de esta vida. Nos prueba. Josué recibe instrucciones, Josué obedece las instrucciones y el pueblo se prepara para avanzar y cruzar ese Jordán. El ejército está listo para la guerra. Era la primera época del año. Era la época cuando el Jordán estaba más alto, cuando el Jordán estaba más agresivo, cuando el río se encontraba en su más alto nivel. Y el pueblo dice, ¿cómo cruzaremos el Jordán? Las corrientes de esas aguas están airadas, turbulentas y desafiantes. ¿Cómo cruzaremos el Jordán? ¿No nos pasa a nosotros así? Queremos saberlo todo. Tenemos un montón de preguntas. Somos humanos, somos de barro. ¿Cómo cruzaremos ese Jordán? Muchas veces pretendemos saberlo todo, pretendemos razonarlo todo. A veces nos quieres decir algo así, no, ya sé lo que me vas a decir. No me has dejado hablar, no, ya sé. Pretendemos saberlo todo. Pretendemos ser muy sabios, muy ágiles, muy capaces. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Cómo es posible que sea permitido esto? Y quizás tú tienes muchas preguntas hoy. Recuérdate que el Señor es paciente y misericordioso y está dispuesto a escucharte. Este pobre clamó, lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y quizás tienes dudas y te preguntas, ¿cómo voy a cruzar mi Jordán? Porque todos tenemos nuestro Jordán. Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. ¿Cómo cruzaré este río? Cada uno tenemos nuestros obstáculos, nuestras luchas, nuestros desafíos, pero las órdenes son claras. Adelante, marchen. Es tiempo de cruzar el Jordán. El Señor, a propósito, colocó el arca enfrente y a media milla de distancia la multitud. Entonces esa multitud ve ese Jordán airado, turbulento, pero cuando ven allá el arca que representa la presencia de Dios, la fe crece. Es tiempo de confiar en el Dios de Israel. La fe de ese pueblo empieza a crecer y el pueblo empieza a marchar. Y los sacerdotes con el arca empiezan a acercarse al río Jordán.
Ahí no está Moisés con una vara para que se abra el Jordán. Y Josué tampoco ha recibido instrucciones de cómo abrir el Jordán. Y los sacerdotes siguen marchando y se acercan al agua, y el agua está turbulenta y el río está crecido y no se abre, y mojan los pies. Siguen recibiendo las órdenes de Dios. El secreto de la victoria es seguir las indicaciones de Dios. Es obedecer a Dios, es seguir sus enseñanzas. Y se mojan los pies. Y el Jordán no se abre. Pero siguen caminando. Y entonces ocurre el milagro y el Jordán se abre de par en par. Se detienen las aguas y se abre el Jordán. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cuál es tu Jordán? ¿Qué necesitas de Cristo hoy? ¿Qué necesitas de Él? No hay nada imposible para Dios. Y ocurrió el milagro. Las aguas turbulentas se han detenido. Es importante que tú y yo sepamos que el Señor abre una puerta a la vez. Muchas veces nosotros queremos que el Jordán esté completamente abierto para demostrar nuestra fe y caminar en medio del Jordán. El Señor abre una puerta a la vez. La palabra del Señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú y yo, como el pueblo de Israel, a pesar de las olas, a pesar de las turbulencias, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, debemos marchar hacia adelante en el nombre del Señor, porque tú y yo vamos a la Canaán celestial. ¿Qué otra cosa podrá ser el Dios de ese pueblo? Se preguntan los estrategas y los dirigentes de Jericó. ¿Qué más podrá ser el Dios de Israel? Han pasado 6 días y la confianza del pueblo se ha fortalecido. La fe del pueblo ha crecido. Llega el 7º día, ese día solemne. Los vigilantes observan cómo esa multitud le da una vuelta, pero esta vez no se detienen. La segunda vuelta y no se detienen. La tercera vuelta y no se detienen. La sexta y no se detienen. Hay temor. ¿Qué va a ocurrir? Viene la 7ª vuelta. Viene el clímax de las indicaciones divinas. La procesión se detiene. Suenan las trompetas. Un ruido atronador. La tierra tiembla. La tierra se sacude. Y luego entonces viene la orden a esa multitud: gritad. Recuerden que esa multitud tiene casi una semana prácticamente sin hablar. Han estado dando vueltas en silencio. Y esa multitud entonces grita siguiendo las instrucciones de Jehová. Y mis queridos hermanos, el milagro se hace presente. Las murallas se empiezan a derrumbar. Esas piedras sólidas se estremecen, se levantan literalmente de los cimientos de la tierra hacia arriba y vuelan en pedazos. El pueblo de Jericó queda paralizado y el pueblo de Israel tomó posesión de la ciudad de Jericó. Ahora hay un texto en la Biblia donde quisiera concentrarme el resto del periodo de este tema, que dice lo siguiente: por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe. No por el ingenio de los israelitas, no por la agudeza militar de Josué. Por fe cayeron los muros de Jericó. Tú y yo tenemos que conquistar un Jericó también, antes de entrar a la Canaán celestial. Pero tú dices: pastor, me falta la fe. Y si ese es el secreto del éxito, estoy en problemas. Reconozco que la fe es indispensable, porque la palabra de Dios me dice que sin fe es
imposible agradar a Dios. La palabra nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La implicación es clara. Este es un verbo que está en presente. El creyente, el Hijo de Dios, vive de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Y eso es un presente constante. En otras palabras, el Hijo de Dios necesita recibir palabra de Dios diariamente. Esa es la base, ese es el fundamento de la fe. En otras palabras, si tú y yo queremos llegar a la Canaán celestial, debemos ser hombres y mujeres que estudian la palabra de Dios, que reciben de la boca de Dios diariamente, que se alimentan del Señor. Y entonces el poder del Santo Espíritu acomoda la palabra de Dios, te ubica, te santifica, te alimenta, te vivifica, te da todo lo necesario. El Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El apóstol Pablo decía, yo muero cada día necesito de Cristo Jesús. Y la palabra nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te falta la fe? Aquí está el secreto. Debe ser un hombre y una mujer de oración. Un hombre y una mujer que le dedica tiempo a Dios. El salmista lo explica de la siguiente manera en el Salmo 1, versículos 2 y 3, haciendo referencia a la importancia de la comunión con Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El cristiano que va a ser triunfador, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Porque ha estado en comunión con su Dios. Dice, medita. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Medita, se deleita. Encuentra placer en sus periodos de estudio de comunión con Dios. Yo te pregunto, ¿en qué te deleitas tú? ¿Qué es lo que te da más deleite? ¿Dónde encuentras más placer? ¿En tu tiempo de comunión con Dios? Porque la palabra del Señor nos dice que hay tiempo para todo, ¿no? No estamos hablando de extremistas ni fanáticos. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Tú tienes que trabajar, tú tienes tus labores, tienes que atender tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus ocupaciones. Pero el tiempo que dedicas para Dios, ¿te deleita? ¿Encuentras deleite? ¿Encuentras placer? ¿O en qué te deleitas? ¿Disfrutando en la pantalla de televisión? ¿Tu deleite está en los deportes? ¿Tu deleite está en el tiempo que pasas detrás de esa pantallita? Tu deleite está en el tiempo que pasas con tu smartphone, con tu celular y con todo lo que puedes hacer dentro de ellos ahora, que es un mundo de distracción. ¿Es ese tu deleite? ¿Es tu deleite el tiempo que pasas con tus amigas, tus amigas? ¿Es tu deleite leyendo aquello que quizás no debes de leer? ¿O viendo aquello que no debes de ver? ¿Es ese tu deleite? ¿O te deleitas? ¿Encuentras placer a leer la palabra de Dios? Medita. Me dice que este es un hombre y una mujer que no lee por leer la palabra de Dios, sino que se empapa de la palabra de Dios, se sumerge en la palabra de Dios, toma tiempo para meditar en la palabra del Señor, conoce la palabra de Dios, está familiarizado con la palabra del Señor. A veces nos pasa como aquel hermano que le preguntaron, óyeme, ¿y en qué tú crees? Hoy él dice, yo creo lo que enseña mi iglesia. Y le dice, ¿y qué enseña tu iglesia? Pues mi iglesia enseña lo que yo creo. Bueno, ¿y qué creen ustedes? Pues creemos lo mismo. Y dando vueltas. Tú y yo tenemos que ser un cristiano que conoce la palabra de Dios, que puede dar razón de su fe
que se deleita, se goza, que tiene tiempo para Dios. Un político famoso, para quedar bien con las personas, les dijo que Deuteronomios era uno de los apóstoles. Unas personas piensan que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Se ignora la palabra de Dios. Tenemos cristianos que usan la palabra de Dios como un amuleto sobre la almohada. Como que si solamente el tenerla sobre la almohada es que va a causar la bendición. El Hijo de Dios necesita empaparse, necesita meditar, necesita familiarizarse con la palabra de Dios, saborear la palabra de Dios. Ustedes han visto muchas veces en las noticias a los judíos frente a la muralla de los lamentos, que le llaman. Y ustedes los ven a ellos, ¿no es cierto?, con la palabra, y ustedes los ven inclinándose. ¿Qué creen ustedes que están haciendo? Están meditando. Es: Jehová es mi pastor. Entonces, hacen suyas las palabras. O sea, meditar no es leer como el papagayo. Ya leí 3 capítulos, ya cumplí. No es eso. Es meditar en la palabra, es alimentarte de la palabra. Dios es nuestro amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio. Ahora que lo necesito, Él es. Entonces tu fe se fortalece en las promesas de Dios. Te alimentas de las promesas de Dios. Porque si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a confiar en Él? ¿Tú confías en un extraño? Aprendemos mucho de los niños, ¿sí o no? Un niñito fue acostado por su madre y le cuenta la historia de Cristo Jesús, de la promesa, de la protección de los ángeles. Entonces le dice: Juancito, no te preocupes, Jesús está aquí contigo, yo voy arriba al cuarto con papá. Luego viene una tormenta, relámpagos, truenos, y aquel niño sale corriendo y toca la puerta de mamá y papá. Y le dice: mamá, ¿por qué no te vas abajo con Jesús y me dejas acá arriba con papá? ¿Por qué? Es el que él conoce. Ahora, varios de ustedes quizás están casados, y yo dudo que usted llegó un día, le tocó la puerta a esa mujer que es su esposa y le dijo: me quiero casar contigo. Estoy seguro que usted la conoció y le dedicó tiempo. Y hablaron, conversaron, días, meses, horas, años. Y la confianza aumentó, porque usted ha conocido a esa persona. ¿Cómo vas a confiar en Dios si no le dedicas tiempo? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no le dedicas tiempo a Dios a través de la meditación de tu palabra? El cristiano victorioso medita, se familiariza con las promesas de Dios, saborea, se alimenta de las promesas de Dios. No es un lunático, no es un fanático, no. La palabra de Dios en este salmo hermoso dice que ese hombre, esa mujer que le dedican tiempo a Dios, que están en comunión con Dios, dice, son como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol sólido, es estable. Ese hombre, esa mujer es firme, tiene conductos saludables, estables. Me habla de entereza, me habla de firmeza, me habla de un hombre y una mujer que están bien cimentados, hombres y mujeres que saben en quién han creído. Que no porque alguien los miró mal ya me voy de la iglesia. No, tienen solidez, tienen substancia. Me habla de firmeza, me habla de fuerza, de hombres y mujeres con principios sólidos. Y cuando la tormenta azota, cuando el calor ardiente del desierto se hace presente, cuando la sequía amenaza, esos hombres y esas mujeres son cristianos sólidos, estables, tienen raíces sólidas y profundas. Y cuando viene la dificultad, entonces extraen de la profundidad de sus reservas, de las promesas, de lo que han conocido de Dios, de ese Dios que dijo calla, enmudece, ese Dios que sanó cojos, que sanó ciegos, ese Dios que resucitó muertos. Entonces la fe se fortalece y dice, si ese Dios hizo eso, me puede ayudar a mí hoy. Es sólido, es estable, conoce lo que Dios ha hecho y conoce lo que Dios puede hacer hoy, porque es Dios, no eres tú, no soy yo.
Un violinista famoso estaba dando un concierto en una ciudad. Y en la mañana compró el periódico y vio una foto grande de su violín. Y hablaban de la madera del violín, de la calidad del violín, de lo añejo del violín. Y abajo decía, y fulanito de tal va a dar el concierto esta noche. Llegó la hora del concierto y el maestro dio un concierto como él estaba acostumbrado a hacer. Y cuando él termina, la multitud se pone de pie frenética aplaudiendo. Y aquel hombre trae una silla y la coloca en el centro de la plataforma y toma el violín y lo estrella contra la silla y vuela en pedazos. Y la multitud para entonces se congela. ¿Qué pasó? Y les dice, esta mañana compré el periódico de la ciudad y noté todo lo que ustedes decían sobre mi violín, sobre la calidad del violín, sobre la madera del violín, lo añejo del violín. Así que me fui a una tienda de segunda y compré un violín por $12 y con ese violín yo les di el concierto a ustedes. Le dice, no es el violín, es quien toca el violín. No eres tú, no es el pastor, no es el evangelista, no era Moisés, no era Josué, era Dios. Es Dios el que te da la fortaleza, el que te alimenta, el que te capacita, el que te da todo lo que necesitas, el que medita, está en comunión con Dios, se nutre, se alimenta, se sostiene. Y cuando vienen los vientos de la aflicción, cuando viene la injusticia, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las penurias, entonces tú puedes levantarte con certeza, recibir aliento, recibir fortaleza en tu comunión con Dios. Hermanos queridos, este mundo no va a mejorar. La palabra dice, por fe cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel? 7 más 6, 13. ¿Pudo el Señor derrumbar las murallas de Jericó en la primera vuelta? ¿Y por qué esperar hasta 13? Nosotros queremos todo ayer. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. Y tú y yo también tenemos que aprender a confiar en Dios bajo todas las circunstancias. Porque vamos a la Canaán celestial. Y a su tiempo el Señor va a abrir tu Jordán. A su tiempo el Señor va a derribar las murallas de Jericó. El salmista dice, pacientemente esperaré en Jehová. Ninguna muralla puede mantenerse de pie frente a Dios. Los de Jericó dijeron, esto está cerrado, aquí no entra nadie. Nada es imposible para Dios. No importa tu caso, no importa tu circunstancia, no importa tu dificultad, no importa tu carga, tu amargura, tu dolor. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Jericó estaba cerrado, pero la estrategia era espiritual. Es hombres y mujeres de oración. Es hombres y mujeres de fe, fortaleciéndose con las promesas de Dios, haciéndole frente y avanzando a pesar de la turbulencia del Jordán, caminando firmemente siguiendo las direcciones de Dios. Un cristiano victorioso es aquel que sigue los consejos de Jehová. La victoria está segura cuando tú te escondes y te refugias en Cristo Jesús. Los dolores, las luchas, las tristezas, las dificultades, las guerras, las muertes, las inundaciones, los secuestros, los huracanes, las injusticias, los vicios van a continuar. Este mundo no va a mejorar. Pero no olvides que por fe cayeron los muros de Jericó. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Tu seguridad y mi seguridad está en Cristo Jesús. Si nosotros echamos mano de la vida eterna y hacemos todo lo posible de sacar ventaja a la provisión de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor dice, yo estaré contigo en invierno o en verano. Cuando todo está bien, estaré contigo. Cuando todo está mal, estaré contigo. Confía en mí, Dios nunca defrauda. La seguridad es, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El secreto de la victoria está en confiar en Cristo Jesús.
3 ABN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Alberto Ingleton con la serie Seguridad en Cristo. Muy bienvenidos nuevamente a las series Anclas de la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando a ustedes de una iglesia en los Estados Unidos, de un extremo de los Estados Unidos. Estamos en el lado oeste de los Estados Unidos, en California, y estamos en la iglesia La Sierra Hispana, aquí junto con los hermanos que aman a Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Posiblemente se han dado cuenta que hay más de una persona detrás de su servidor. Tenemos un lindo coro que va a participar durante este programa y estoy ansioso de escuchar esa linda melodía. Pero antes de eso queremos dialogar aquí con el primer anciano de la iglesia La Sierra y su nombre, por favor. Guillermo Varela, un servidor para usted, pastor. Usted es el primer anciano de la iglesia aquí. Por favor, si nos ayuda para aquellos que tal vez están interesados en visitar a la iglesia. ¿Piensa usted que esta es una iglesia que las personas son bienvenidas con cariño y amor? Definitivamente. Esa es una iglesia que son bienvenidos y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Muy bien. Yo recibí así un cariño. Para invitar a la presencia de Dios. Con todo gusto. Amante Padre que estás en el cielo, nuevamente, oh Dios, te damos gracias porque tú estás en nuestro medio. Al empezar este servicio es en honor a tu nombre y a tu gloria. Amén. Que este programa sea bendecido por tu mano poderosa y que los que estamos en el mismo podamos tener el privilegio de aprender y ponerlo en práctica el día de mañana. Ayúdanos a convivir los unos con los otros y ayúdanos a entender el gran amor que tú tienes en nuestras vidas, porque te lo agradecemos y suplicamos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Un placer. hermano Varela. Quiero decirles que durante este programa vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios con el título La victoria es segura. La victoria es segura. Y tenemos con nosotros al pastor Alberto Ingleton, que es director de Ministerios Hispanos de la Iglesia Adventista aquí en esta zona de California. Pero antes de eso vamos a escuchar una ofrenda musical y es mi placer presentarles a ustedes el coro de varones Soldados de Cristo. Tenemos con nosotros en piano Ilse Acevedo, la directora es Delia Martínez Samoluk. Si usted me ayuda, por favor, porque no es español su apellido. ¿Cómo es? Ucraniano. Es Delia Martínez Samoluk. Ucraniano. Muy bien. Vamos a escuchar una linda melodía titulada Santo, 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 y le agradecemos por su participación. Y después de la participación musical vamos a tener el mensaje en los labios del pastor Alberto Ingleton. Que Dios les bendiga.
cuando entré y estamos muy contentos y agradecemos a la Iglesia de la Sierra, al pastor Quiroz y a todos que nos han ayudado para hacer una realidad de esta serie Anclas de la Verdad. Quiero preguntarle, ¿dónde está ubicada la iglesia para aquellos que quieren visitar? Estamos en la ciudad de Riverside, por la calle Avenida La Sierra y Cypress. Estamos en la mera esquina y aquí son bienvenidos los que deseen llegar. ¿Y el pueblo, más o menos, cómo se llama? El pueblo Riverside, me dice. Riverside. Muchas gracias, Riverside, California. Y si quieren más información, por supuesto, pueden visitar a la página del internet o llamar a 3ABN Latino y compartimos la información con ustedes. Así es. Mencioné que usted es el primer anciano de la iglesia. Para aquellos que tal vez están mirando el canal y se preguntan, ¿qué es eso del primer anciano? ¿Tiene que ser un anciano para ser anciano? Porque yo he visto ancianos que son jóvenes. El nombre de primer anciano es un servidor de la iglesia. Muy bien. Es para atender a la membresía en todos los aspectos, tanto espirituales como sociales, como físicos. Muy bien. Ese es un anciano. Entonces es un siervo de los hermanos. Así es. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos en este momento dedicarnos a oración. Si usted nos hace el favor de dirigirnos en oración.